Taller de Gaites Alberto Fernández patrocina Viva el Valle. Bueno, Santi, quiero que nos cuentes un poquillín, a ver, porque yo conozco-te un poco, no puedo decir que mucho tampoco. Bueno, hombre. Pero quiero que nos cuentes un poquillín ¿cómo te sientes tú, como Santi Galguera? Tú sientes por ahí decir, voy a tomar un café con Santi Galguera y dices tú, ¿quién es esa persona? Pues lo primero que llega un rapaz del Oriente, eso la impronta, hay que dejarlo claro, esa impronta no se puede quitar, para bien o para mal, pero esa impronta no se quita. Después, yo suelo describirme más como investigador, la verdad, como investigador y como una persona que gusta disfrutar de esto. Del valle, del folclore y de... Sí, de esto. y que la gente disfrute con ello, No, o sea, como... Sí, como algo de... para divertirse y no para pasarlo mal. Exactamente, y abierto. Yo, sí. Bueno, conócesme tú también, yo pienso que soy una persona abierta, no sé. Sí. Una sorpresa, pero... No. Nada, y eso. Bueno, y es profesor, además de investigador, y es profesor. Soy profesor. Toques Dou, ¿no? Toques de Dou. Yo también como gaitero, a los 5 añinos, fue un experimento ahí, que también en la escuela de Yacín, ahí en Llanes. La banda en Gaitas. En la escuela de la banda Gaitas, sí. También de 5 añinos, y después estuve tocando en la banda, estuve tocando ahí en todo. Y también he tocado la travesera, y percusión tradicional, y todo. Bueno, anda, ¿y cuál fue entonces tu motivación para ir a los 5 años? Porque bueno, a los 5 años, ¿cómo te dio por decir, voy a tocar la gaita y no voy a tocar, yo qué sé, el piano? ¿Cómo fue? Que a lo mejor también lo toques, no te digo que no. Pero ¿cómo fue que te dio por decir, voy a tocar la gaita? A ver, yo siendo bebé y no sabía hablar, me llevaba a mi madre por los chigres y yo andaba haciendo así para que pusieran de fondo gaitas. Porque de aquella fue el boom de Evia, coincidió con el boom de Tierra de Nadie y sonaban dos yaos, entonces yo hacía así para que pusieran gaitas. Entonces cuando cumplí eso, a los 5 añiños, agarramos un día a mi madre, que además acuérdame de la salida del colegio, y me dijo, oye Santi, vas a aprender a tocar de qué, pero tienes que escoger o gaita o piano. Y yo, gaita, porque además ese verano había tocado Evia en mi pueblo. Claro, que yo tenía pues eso, 5 añinos, y díxome que la siguiente vez que nos viéramos teníamos que tocar juntos. Y yo, tengo que aprender. Tienes que aprender rápido, el día que nos veamos, yo voy a tocar con él. Bueno, oye, pero interesante. Y también te quería preguntar acerca del tu grupo, ¿no? Del grupo etnográfico El Oriente. ¿Cuál fue el fin? Bueno, yo creo que un poquín igual que el resto de los grupos, ¿no? Pero ¿cuál fue el fin que tú dijeras, hay que hacer un grupo etnográfico en el Oriente? Además, llamarlo así, Grupo Etnográfico El Oriente. En realidad el nombre fue después, O sea, primero llevaba otro grupo ahí en Ribesella, y montando el repertorio por el grupo dimos cuenta de que no había casi nada de trabajo enfocado para el baile a nivel técnico, no de canciones y tal, de técnico, de postural y esas historias, muy poco, trabajo campo en el Oriente. Entonces entramos a hacer trabajo campo, después por otras historias decidimos hacer otra agrupación y dijimos, pues oye, pues el momento ahora de agruparnos para hacer trabajo campo. Entonces hasta ahora casi no hicimos actuaciones, fue trabajo campo, que ahora estamos enfocados en llevar a la calle, ¿no? Exactamente, pero fue un poco por eso. Y lo del Oriente fue más porque cada vez que nos sentábamos y íbamos a una noche en danza o tal, decían, ahí llegaban los del Oriente. Los del Oriente. Del Oriente, pues el grupo etnográfico del Oriente. Bueno, pues lo del Oriente quedó. Lo que el Oriente quedó. Bueno, Santi, muchas gracias. Ahora para final el programa, igual, yo qué sé, agarramos una pandereta y tocamos algo, ¿qué te parece? Lo que te parece. Venga. Vamos. Anoche bailé la jota y mi madre me riñó. Carajota, carajota, carajota mi quedó. Carajota, carajota, carajota mi quedó. Cantar o bailar lo mismo, mira, que el aire me lleve de acá para allá. Ahí va.